Sin mitómanos. Yo estoy segura que los 3 reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda. Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré. Es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos. Desde la casita les damos la bienvenida a Sin Mitómanos, jueves 6 de la tarde, una cita que ya anhelamos y esperamos para poder estar junto con ustedes. Así que bienvenidos a este hermoso programa. Tatis y Andrés también, buenas tardes, Dios les bendiga. Cuéntenos cómo están y qué ha pasado del programa anterior, que la verdad para nosotros fue de gran bendición. Ya estamos acá acostumbrados al horario, yo creo que ya Sí, es verdad. ¿Qué ha pasado, Así es. Tatis, Andresito? Pues pastores Juan y Ana, pues la gente está pues feliz, obviamente ya están reportando sintonía y nada, están totalmente enviando comentarios del programa pasado, realmente fue muy edificante, a la gente le llegó bastante cada mensaje, cada cosa. Tatis ahí tiene varios mensajes que le han llegado a través de WhatsApp, recuerden que nos pueden escribir a través del 320-6696-128, si fuera de Colombia, con el indicativo más 57. Claro que sí, aquí a través del número de WhatsApp ya empiezan muchos a decir, pastores presente en este programa, y sobre el programa anterior fue literalmente un tiempo de sanidad interior, restauración. Muchos de esos casos empezaron a remitir a consejería y el mensaje y el común denominador que llegó es: necesitaba un tiempo de restauración para mi corazón. Muchos también allí escribían, pastores, había guardado por mucho tiempo en mi corazón abuso y sentía que estaba sano, pero a través del programa me di cuenta que no era así. Gracias al Señor por sus vidas, porque fue restauración, perdón. Por aquí les mandaba también muchos mensajes. Carlos Bermúdez dice, qué tiempo tan especial, amo el bebé de ustedes, fue mi parte favorita del programa, dice él. También escribe Ingrid, Dios los bendiga, gracias por este programa. También Gladys, bendiciones mis amados pastores, qué tema tan importante. Mercedes, también Edilma, bueno, muchos allí siguen felices y agradeciendo al Señor por este tiempo. Pues qué bueno, la verdad que para nosotros fue un rato de mucha bendición, sobre todo la bendición la generan los resultados, el poder ver familias transformadas, personas sanando su corazón, así sea uno o dos, por ese uno o dos, y sé que no fueron uno o dos, fueron cientos de miles que han estado reportando y eso nos alegra en gran manera. Bueno, pues aquí ya estamos esperando poder comenzar y qué bueno sería poder iniciar esta tarde en la presencia del Señor, poniendo este tiempo delante de la presencia del Señor en sus manos. Y hoy vamos a tocar un tema que yo sé que es bien reciente, es bien actual. Sé que todos ya están un poco enterados acerca de lo que vamos a hablar, o por lo menos hay una idea, pero yo creo que lo que necesitamos es pedirle al Señor su fortaleza en este momento. Así que quiero pedirte que cierres allí tus ojos y juntos vamos a orar en esta hora. Padre, yo presento en este momento a todos los que están aquí unidos con nosotros en Sin Mitómanos, y yo clamo, Espíritu de Dios, tu mano poderosa obrando en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Cada uno de ellos está en este momento en necesidad de poder escuchar tu palabra. Cada uno de nosotros venimos delante de ti, Señor, con el corazón dispuesto, con el corazón rendido delante de ti, esperando escuchar de ti esa dirección y de tu palabra esa dirección, Padre, en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, que sea tu palabra venciendo y derribando y desvirtuando las mentiras que Satanás quiere poner en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, antes de contarles de qué se trata este tema, pues yo creo que lo que voy a mencionar ahorita nos va a dar paso inmediato a poder descubrir cuál es el mito del día. Y me refiero específicamente a un concurso. Hay un concurso que va a haber y yo creo que la información clara nos la va a dar el siguiente video, así que quiero pedirles el favor a mesa de trabajo que nos colaboren con este video. Pongan mucho cuidado. Bienvenidos una vez más a esta emisión de Aviva News. Es un gusto poder estar con ustedes trayéndoles datos de actualidad de nuestro país. Bueno, les contamos que recientemente se ha vuelto tendencia en redes sociales un peculiar challenge que se titula, numeral, Pobreza Challenge. Este muestra de forma graciosa varias circunstancias y situaciones del día a día, así que veamos esto. No me va a tragar la pobreza.
Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien. No me va a tragar la pobreza. Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien. Y todo esto nos conduce de manera directa al mito del día y al programa que hoy los pastores Juan Sebastián y Ana María nos presentan. Adelante, pastores Juan y Ana. Bienvenidos. Bueno, pues es bien difícil todo esto, ¿no? Ve Sí, uno la es fuerte. frialdad. Es fuerte las imágenes y ver que es algo que está pasando hoy en día, que uno creería que con todo lo que estamos viendo no lo van a hacer, ¿no? No es algo que uno espera, pero sí, lastimosamente, por muchas razones también, ¿no? Yo creo Y que hay un muchas cosas contexto muy alrededor. particular en Colombia, pero hay un contexto generalizado en todos nuestros países de habla hispana. Sí. Y yo creo que, bueno, acá hay muchos ejemplos que estamos mostrándoles en el contexto aquí en Colombia. La tanqueta que se explota en esa situación tan difícil por causa de la necesidad, y entonces ahí surge el conflicto ético y moral que arroja conducta inadecuada o inapropiada, y empieza el conflicto de saber hasta qué punto es pobreza, hasta qué punto es necesidad, hasta qué punto es hambre, hasta qué punto el Señor lo entiende, y es un conflicto natural humano, más no bíblico, ¿no? Y yo creo que es parte de esa separación y esa aclaración que vamos a tener hoy. Específicamente nos estamos refiriendo hoy al mito, y antes de mandarlo, quiero felicitar a Avivados, porque estamos celebrando. Hoy estamos acá en la 1280 AM, transmitiendo Sin Mitómanos ahí, ya en emisora local, así que Felices, estamos felices porque a celebrar. ha sido batallado, Sí. peleado, orado, eso que no Sí, se ha así hecho es. para tener una vez más la emisora, pero gracias a Dios llega en el mejor tiempo. Yo creo que de verdad que sí es una gran bendición tenerla una vez más con nosotros. Pues bueno, ya dicha la cuña, creo que todo lo que hemos estado hablando a través de estos videos arroja luz para saber hasta dónde hay justificación o de qué forma es un gran problema social con el que tenemos que trabajar con, bueno, no solamente temas de migrantes, tema de hambre, tema de necesidad, y más específicamente esto nos lleva a identificar nuestro mito del día. Y el mito del día es: el que nace pobre, muere pobre. ¿Qué dicen? Pues que es muy común, ¿no? Más en las personas que quieren, no sé cómo se podría decir, ¿Justificarse? adaptarse, sí, adaptarse también o justificarse o algo que quisiéramos decir más adelante a profundidad, pero conformarse también influye Genera como un mucho. conformismo, ¿no? Sí. ¿Qué Sí, dice la señor. gente en redes, señores? ¿Qué nos están comentando al Tatis. respecto? Sí, por aquí les escribe Dana, está conectada también con nosotros. Un saludo, pastores, un tema social que me genera muchas preguntas, dice ella, honestamente, me genera muchas preguntas. Margarita Ramírez dice también en sintonía con ustedes, y por aquí Milena González, ella dice también que, digamos que el tema económico y financiero es uno de los que a ella más le ha costado, de pronto porque su familia la levantó pensando, y nos cuenta ella que siempre pensaban que aquella persona que pasaba necesidades o que de pronto estaba en una condición de pobreza era más sagrada delante de los ojos de Dios. Entonces dice ella, romper con esa mentalidad de que no era así, a mí me costó. Dice, nos cuenta parte de su testimonio, por eso este programa, dice ella, sé que va a ser liberador para todos nosotros. Bueno, pues eso es parte de lo que queremos hablar y lo que queremos decir en este programa. Y de hecho, empezar entonces invitándoles que participen con nosotros en un concurso que tú mencionaste ahorita. Volvemos con premios a Sin programa. Mitómanos, ¡qué bueno! Sí, los premios sí ya hacían falta, pero bueno, como todo ha sido un proceso y llegaron otra vez los concursos, y este me pareció muy, muy especial y muy bonito, que todos los que quieran participar, aparte de que pueden ganar con nosotros pues un mug y una camiseta de Sin Mitómanos, no solamente vas a ganar eso, sino declarar una gran bendición para tu vida. Y se trata de que se graben diciendo o mencionando una bendición que hayan encontrado en la palabra del Señor para sus vidas. Se graban diciendo esa bendición con el hashtag Soy Bendición. Nos etiquetan a nosotros claramente en nuestras redes para poder ver sus videos, y el video ganador,
el mejor, el más chévere, que además la gente de nuestra iglesia es demasiado creativa, hacen unas Sí, cosas así es. impresionantes, pues el mejor video tendrá ese premio y es ese mug y esa camiseta, pero también es para animarlos a declarar esa bendición para sus Amén. vidas. Me gustan los comentarios que ya están empezando a hacer. Si me ven que desvío la mirada es porque estoy viendo todo lo que ustedes nos están escribiendo por redes, pero dice Edwin, el que nace pobre conoce a Dios y Dios lo bendice. Ya nos Así Ya desvirtuamos. es. desvirtuamos. Ya, listo. Muchas gracias a Ya, todos. muchas Nos vemos gracias en por 8 su días. Sí, así es. Sí, dice, no hay bolsillo pobre, sino mente pobre, dice Sandra. Me encanta ese dicho. No son justificaciones para algunas personas de no querer salir adelante. Entonces ya empieza uno a ver la mentalidad, el pensamiento generalizado de todo esto que están diciendo en redes, Tatis. Bueno, pastores Juan y Anita, hay también preparado 2 videos que son un ejemplo. Ahí vale, sale al estrellato, no mentiras, pero son 2 ejemplos de cómo pueden Vale. asumir el reto. Entonces ahí hay 2 que nos hicieron ahí Eso. el reto para que pues se animen y vean y desde ya empiece porque varios dicen cómo hago, pero qué tengo que decir, pero cómo me grabo, entonces pues les trajimos 2 ejemplos para que los vean. Súper. Adelante. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Yo también me uno al reto de los pastores Juan y Ana. #soy bendición. Respondiendo al reto de los pastores Juan y Anita, #soy bendición, escogí una de las promesas que ha transformado mi vida. Salmo 32:8. Te mostraré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Estevitan, vale. Ambos salen ahí al estrellato y son apenas un modelo. Ellos no están participando, ellos simplemente están haciendo de modelo. Sí. Entonces, Pero está muy fácil de hacer. Nosotros está al muy bien. final del programa también lo vamos a hacer, lo vamos a subir con el hashtag para que ustedes nos etiqueten y podamos escoger los mejores videos. bueno, listo, pues. A ver, rifas, juegos y espectáculos. En 8 días serán premiados aquellos videos, bueno, pues Los mejores. los mejores. Los mejores. Bueno, sí. ya teniendo en cuenta esto y diciéndoles en concurso, yo creo que ya ahora sí podemos empezar en materia y empezar por definir, porque a nosotros nos gusta mucho definir como esas palabras principales que vamos a usar dentro del programa, porque nos amplían un poco más la visión de lo que queremos decir. Y queremos definir lo que es la pobreza. La pobreza dice que es sinónimo de necesidad, miseria y escasez. Se deriva del adjetivo pobre y este a su vez del latín pauperis, que significa pobre, que produce poco. Escuchen bien lo que significa, que produce poco. Se encuentra en estado de pobreza aquel que carece de los recursos necesarios básicos para el sustento y desarrollo de la misma. Asimismo, como pobreza se reconoce la falta de ánimo, de luces, de ideas, de virtud, de valor o de energía. Y cuando nosotros estábamos viendo esta definición, nos sorprendió mucho porque ciertamente nosotros no desconocemos que hay personas que llegan con más necesidad que otras, eso es claro ante los ojos de toda la sociedad y del mundo. Pero también sabemos que el que nace en esa pobreza dice que carece de ese ánimo de salir Sí. de esa pobreza, ¿no? Y lo que dice es que produce poco, y a mí me impresionó mucho esa parte que dice que produce poco, y de hecho la Biblia lo dice, el Sí. diligente prospera, el necio y el que no hace las cosas con diligencia es el que empobrece, dice la palabra del Señor, que el que no hace las cosas con diligencia, ¿quién es? El negligente es el que empobrece. Y nosotros podemos ver esto en muchos aspectos de nuestra vida, que hace falta la alimentación, la vivienda, el acceso a bienes y servicios, la educación, la salud, pero todo esto podemos ver que de la mano del Señor podemos salir adelante y es lo que queremos mostrar. Bueno, ya vemos definiciones y contexto socioeconómico, ¿no? Ujú. Esa es la forma como el mundo ha definido la pobreza, pero históricamente también ha sido definida y tiene 2 partes. Una que es evidencia externa y una que es evidencia interna. Digamos que la evidencia externa, lo que uno puede ver, lo que uno puede materializar de lo que se ha definido por pobreza. En la actualidad, muchas de las causas de la pobreza
pues históricamente hablando, han sido heredadas. Y al ser heredadas, pues obviamente agravan su situación o su condición con el paso del tiempo. Si observamos y nos damos cuenta con detalle y con detenimiento cada rasgo común en el que se ha generado desigualdad, vemos que hay conflictos bélicos, vemos que hay violencia, vemos los efectos del cambio climático, vemos la carencia de lo que es la asistencia médica adecuada, vemos lo que es la ausencia de oportunidades o acceso a sistemas como lo son la educación o como lo son la salud o como lo son los diferentes sistemas u organizaciones a los que normalmente uno podría tener acceso u oportunidades, ¿no? Sí. Esa ausencia del agua potable, de fuente básica para la vida, o aguas que estén saneadas, ¿no? Bueno, hay muchos contextos más, ¿no? La definición, la deficiencia nutricional define ese estándar de ausencia a cuestiones básicas necesarias para sobrevivir. Y eso muestra lo que es la evidencia externa, ¿no? O la manera con la que fue levantado o criado en el contexto en que crece, marca una evidencia externa y empieza a migrar a la evidencia interna. Y cuando hablo de la externa es lo que la gente puede ver, pero cuando hablo de la interna es cómo la persona se ve a sí mismo. Sí. Y eso es lo que tú mencionabas ahora del proceso en la mente. Esa pobreza interiorizada que se ve en una vida reflejada en sufrimiento, en decepciones, en exclusiones, en sesgamientos, en marginalización, en frustración, en imposibilidad. Y de esa manera ya no saben quiénes son ellos verdaderamente, porque fueron creados y criados, pero fueron creados y llegan a creer que de ese contexto, de ese entorno, pues no pueden salir. Y por eso el mito del día: el que nace pobre, muere pobre. Muere pobre. ¿Y hasta qué punto puede ser cierto? ¿Hasta qué punto esa ignorancia o de conocer posibilidades de que el gobierno mismo brinda, esa ausencia, ¿no? Sí, digámoslo, de desinformación a acceso que las personas tienen, y el desinterés de la misma persona de averiguar cómo puedo yo, a dónde puedo acceder? Hoy día hay tantas oportunidades y simplemente esa falta de un espíritu emprendedor, de un espíritu que sea capaz de levantar la mirada, de un espíritu que sea capaz de sobreponerse, sobresalir, hace que la injusticia llegue a jugar un papel clave en la vida de las personas que han sido marginalizadas y han sido segregadas, o que ellos mismos se han segregado, sea por evidencia externa o por evidencia interna. En consecuencia, al hablar de este tema de la pobreza, se quedaría corto el programa, porque la pobreza abarca un tema social complicadísimo, involucra diferentes factores, diferentes aspectos de la vida, tanto físicos como emocionales, como sociales, como culturales, como personales, como espirituales, y todas esas áreas se ven afectadas, y cuando no se genera un cambio de identidad, se fortalece esa ausencia, ese dolor, esa frustración, se fortalece al punto que llega a identificar a la persona. Y entonces, cuando a la persona le preguntan cuestiones de identidad, naturalmente su condición es agachar la cabeza, su mentalidad es consecuente con la situación con la que está viviendo. Y en ese orden de ideas viene también como resultado de todo lo que hemos visto ya en los videos: vandalismo, sufrimiento, dolor, pérdidas, golpes de la vida que generan cambios irremediables, y algunos de ellos irrumpen con el ciclo normal de la vida y desestabilizan totalmente a la persona, al punto que el desánimo lo lleva a un desencadenar diferentes situaciones que termine, no sé, hasta pasar por la drogadicción y de ahí no poder salir, al punto que ya la mendicidad
se vuelva la mejor manera de vida o su mejor aliado. Y ahora, pues, Andrés y Tatis, yo creo que ustedes nos pueden traer datos bastante gráficos y bastante actuales, contemporáneos, que nos pueden arrojar luz acerca de hacia dónde queremos dirigir todo este panorama que hemos mencionado Anita y yo acerca de la pobreza. Así es, pastores Juan y Ana. Bueno, como ustedes mencionaban, hay también una noticias en medio de todo el mundo acerca de lo que se está viviendo y hay dos resultados, hay como dos puntos de vista, uno muy bueno y otro muy grave. De hecho, el Banco Mundial en estos días sacó un informe que ilusionó obviamente un público y pues se los quiero leer para que podamos entender un poco más cómo está la dimensión con lo que ustedes están hablando hoy. El informe, una parte, por supuesto, del informe dice: por primera vez desde 1998, las tasas de pobreza aumentarán a medida que la economía mundial entra en recesión y cae abruptamente el Producto Interno Bruto per cápita. La crisis en marcha revertirá casi todos los avances logrados en los últimos 5 años. De acuerdo con millones de personas, caerán en pobreza, más de 40 millones de personas, y en pobreza extrema. ¿Eso qué quiere decir? Vivir con menos de $1.90 al día. En 2020, en comparación con cifras de 2019, como resultado del COVID-19, dependiendo de las hipótesis sobre la magnitud de las crisis económicas, las tasas de pobreza extrema mundial podrían aumentar entre el 0,3 y 0,7 puntos porcentuales hasta llegar alrededor del 9% en 2020. Sí, impresionante. Y eso es lo que dice pues el Banco Mundial. Viene una crisis económica y bueno, hablan de toda la parte negativa con cifras reales y todo lo que está pasando como consecuencia del COVID-19. Pero hay otra noticia que se contrapone a lo que pues nos dice el Banco Mundial y bueno, aclaramos también que esta noticia la alentadora la pueden encontrar en la revista Dinero. Y miren el título, y pues lo escribe obviamente alguien que no está en el ámbito cristiano, pero al empezar a desarrollar el artículo, uno queda sin palabras porque se basa en muchos fundamentos bíblicos. Y el título de este artículo dice: la crisis como momento de oportunidad. El miedo al desafío que representa la pandemia del coronavirus no nos debe distraer de las lecciones y oportunidades que va a presentar esta situación. A lo largo del artículo, este economista lo que empieza a hacer es un estudio de cómo Colombia tiene que debatirse también o hacer algo para poder salir de esta situación y cómo la mentalidad de los colombianos tiene que empezar a cambiar. Decía, habían tantas cosas que nosotros dábamos por hecho, pero es necesario empezar a romper prejuicios y todo esto del coronavirus tiene que hacer que la mentalidad de los colombianos, que la mentalidad de las personas a nivel general cambie. Decía él, se va a reducir muchos trámites que antes se hacían presencialmente con papel, hoja y mano, pero al ver todo esto uno dice, la situación va a cambiar completamente, ahora todo es más virtual y él empieza a hacer un estudio en todas las áreas sociales y lo que concluye, y es algo impresionante porque él dice más adelante, todo lo anterior va a afectar las opciones de empleo y aclara, las personas que no aprendan, que no se reeduquen, que no se reencuentren, tendrán problemas para mantener su trabajo y para conquistar. Allí está la llave para avanzar y es la situación perfecta para salir de la crisis y para reinventarnos, pero todo está en nuestra mentalidad y en la forma en que veamos y aprovechemos la situación. Entonces es parte de esa buena noticia que uno dice, el coronavirus de pronto todos otros lo pueden ver como algo muy malo, muy negativo y como algo desolador, pero dice él, ¿quiénes son los valientes y los pocos que se levanten a ver una oportunidad en medio de esta crisis? Pues fíjate que eso es precisamente lo que el Señor llevó a nuestros pastores a profetizar para este año. Sí. Y si se está hablando de pioneros y conquistadores, ¿en qué momento se podría ser pionero si no mediante la crisis, mediante la ruptura, mediante la ausencia de recursos? Claro, nadie quiere que lo echen de su empresa, de su trabajo, de su estabilidad, pero al desestabilizar esa parte, te forza a pensar y a generar emprendimiento y pasar de ser empleado a ser empleador. Eso es ser uno pionero. Eso en una cuestión sencilla como la parte laboral. Pero tantas oportunidades que se están brindando para los hijos de Dios, en tiempos de crisis nadie compra y vende. Y en este momento es la oportunidad donde tal vez seas el primero en tu casa, el pionero en tu casa en tener tu vivienda propia, en tener tu carro propio, en tener
algo. Miren, el 80% de la población latinoamericana es dueña de nada. Así son las cifras. Y eso muestra entonces que en nuestra mentalidad tiene que haber alguna especie de transformación. Okay. Ya hemos visto que la mentalidad se ve afectada. Y entonces el paradigma es, el mundo dice, soy pobre de solemnidad, nazco pobre, muero pobre. Eso es lo que el mundo dice. La mentalidad con la que fuimos educados, crecimos mediante el dolor, la frustración y creyendo que ser pobre de solemnidad es sinónimo a ser espiritual, es sinónimo a esta persona es sagrada. Y esa es una mentira que la religiosidad nos quiere vender a nosotros para hacer apaciguar. Y en realidad no solo para apaciguar, para robarnos las bendiciones, para quitarnos las posibilidades a los hijos de Dios de prosperar. ¿Sabías que la necesidad, que el deseo del cielo es la bendición y la prosperidad? Él quiere hijos prósperos. Obviamente que también ama al que está dolido. Y con el que está dolido mi Jesús camina. Él camina en medio de la necesidad. Él camina en medio de la aflicción. Él camina en medio de la angustia. En medio del dolor. Él está allí. Pero él, aunque se acerca al dolor y aunque se acerca a la necesidad, Él no quiere que tú te quedes en esa condición. Él quiere restaurarte y restablecerte de esa condición. Pero es una condición que Latinoamérica tiene que trabajar acá en su mente. Como latinos tenemos que entender que a nosotros nos conquistaron robándonos, nos conquistaron mediante el dolor, nos conquistaron obligándonos a abrazar el dolor. Y la verdad, hasta el día de hoy sigue siendo así. No trabajan con nosotros, nos quieren quitar petróleo, nos quieren quitar gas, nos quieren quitar absolutamente todo y no cuentan con nosotros, y nosotros en esa falsa humildad vendemos todo lo que tenemos, regalamos todo lo que tenemos, entregamos todo lo que tenemos y somos dueños de nada. Es hora de que nosotros empecemos a cambiar nuestra mentalidad. Una mentalidad de reino nos ayuda a nosotros a entender que ciertamente pudimos haber nacido pobres, ciertamente pudimos ser hijos del dolor, hijos de la esclavitud, hijos de la orfandad, hijos de la necesidad, pero de esa orfandad, de ese dolor, podemos sobreponernos, porque en Cristo hemos sido llamados a ser vencedores, a ser cabeza y no cola, a ser cabeza en nuestras empresas, a ser dueños de lo que el Señor nos quiere entregar, y no solamente de la eternidad. La eternidad es el futuro más glorioso que nosotros tenemos, bendita esperanza que tenemos, pero el ahora, las riquezas ahora son apenas el inicio, un abrebocas de las futuras riquezas que el Señor quiere que tengamos como hijos de Dios. Un cambio de mentalidad, ¿no? Yo creo que hacia allá va, y luego va una tercera parte que queremos migrar el programa, pero al final. Eso es lo que los estudios dicen, pero a nosotros, ¿qué nos importa lo que dicen los estudios? A nosotros lo que nos importa es qué dice la palabra de Dios, amor. Pues Jeremías dice, porque yo sé los planes que tengo y los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces es lo que está diciendo mi esposo, es saber que los planes de Dios son para nosotros de bendición. Él no quiere que nosotros estemos en derrota, Él no quiere que nosotros estemos en escasez, porque Él quiere bendecir a sus hijos. Fue el primer el mandato que Él dio, fructificad y multiplicados, porque Él quiere que nosotros fructifiquemos, Él quiere vernos en bendición. Es imposible creer que Dios quiere que sus hijos sean pobres y que no tengan bendición, porque Él dice, si nosotros siendo malos queremos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que se lo pidan? Entonces el cambio de pensamiento, de hecho, está en todos los proverbios, como que los proverbios son reiterativos todo el tiempo en esto. Buscan generar en nosotros recordación. Ajá, y hay uno que me gusta mucho porque es precisamente de lo que estamos hablando, que puedes nacer pobre, ciertamente sí, pero dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzado por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es por la verdad y la realidad de las cosas, ¿Negligencia? es la negligencia, porque sí hay oportunidades. Nosotros vemos por lo menos aquí en nuestro país el SENA es una de las instituciones que ofrece educación para las personas que no tienen, y de ahí salió, digamos, uno de los chefs más importantes de nuestro país. Y ahorita él salió de esa condición que tenía por ser diligente, por no quedarse estancado, por ver que, miren la palabra, lo que nos dicen, miren la hormiga que no tiene quien lo dirige, pero siempre almacena para tener para ese momento de provisión para su vida. Y creo que eso es lo que el Señor nos está llamando, que nos levantemos, dejemos la pereza, la negligencia y miremos que podemos ser diligentes para salir de esa condición. Y sabes que parte de esa Amén. cuestión de la mentalidad es la mentalidad con la que Satanás nos quiere a nosotros. Él nos Claro. quiere Ujú. esclavos, esclavos del temor, esclavos de la aflicción, esclavos del dolor, esclavos de la pobreza. Ujú. Esa es la mentalidad de Satanás. ¿Y yo por qué tengo que someterme a Satanás? Yo no soy hijo de Satanás, yo soy hijo Sí. de Dios. Y como hijo de Dios, los principios del reino de los cielos son los que yo heredo. ¿A quién llamó Amén. él su pueblo, su nación santa, apartada y separada? ¿A gente pobre? No. Discúlpenme y perdónenme si no les gusta el mensaje que les voy a dar. Pero amados que nos están escuchando, de cualquier confesión que seas, si eres hijo de Dios y sabes que eres hijo de Dios, tienes que entender que a los que llamó su pueblo, los bendijo con lo mejor de la Amén. tierra, lo mejor del campo, el mejor lugar en Medio Oriente. En el momento en que él dio esa bendición, lo tenía el pueblo de Israel. Y en la Amén. historia, todos los que han querido conquistar el pueblo de Israel, lo hacen porque se quieren usufructuar del terreno precioso que tiene el pueblo de Israel. Ujú. Por contextualizar un poco, en Colombia, ¿ustedes creen que no quieren hacer lo mismo con nosotros? Nuestras ciudades latinoamericanas, todas tienen diferentes riquezas, diferentes recursos, diferentes materias primas, diferentes oportunidades diferentes. Y la verdad, los que hemos cometido el error somos nosotros. Somos los que hemos permitido que Satanás gobierne. Somos los que hemos permitido que Satanás nos arrebate las bendiciones. Y yo creo que llegó la hora de cambiar la mentalidad y decirle, Señor, yo quiero tener la misma mentalidad que tú tienes y quiero que me enseñes. Bríndame esa oportunidad de aprender. ¿Qué le dijo el Señor a su gente en momentos de necesidad? ¿Qué tienes a la mano? No es otra cosa sino con lo que tú tienes ahí a la mano, con lo que tú puedes trabajar. Él no te está pidiendo nada extraordinario. Lo que tú tienes a la mano. ¿Qué tenemos a la mano? Dones, talentos. Tenemos a nuestro alrededor las oportunidades que Dios mismo nos ha dado, porque Él es un Dios de oportunidades. Él es un Dios que da la visión, Él es el Dios dueño del oro y de la plata, y lo que Él demanda de nosotros es simplemente un cambio de corazón y de mentalidad. De mentalidad para que entiendas lo que es pensar como Él piensa, que tu condición no es la actual. Pero aquí quiero migrar a la parte del corazón, que si tu corazón está en pro de las riquezas, pues nunca vas a poder lograr esas bendiciones, porque lo que vas a ver es una motivación errada para alcanzar las oportunidades. Una cosa es salir de la pobreza y otra cosa es que tu corazón está en el amor al dinero, el amor a la plata, el amor a las riquezas, porque el amor al dinero es el principio de todos los males, lo va a decir el predicador, que es en este caso Salomón. Pero también dice, el que es fiel en lo poco, en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahí hay un cambio del corazón. Sí. Se trata de fidelidad, se trata de dónde yo pongo mi vista. Mi vista no puede estar en las riquezas, porque si yo hago lo que dice Mateo 6:33, busco primeramente el reino de Dios y su justicia, las bendiciones llueven a mi alrededor, porque mi corazón está firme. Y por eso David clama, no me des mucho para que me olvide de ti, ni poco para que reniegue de tu nombre. Esa es la mentalidad. Yo tengo al Señor, y con el Señor tengo todo, porque Él es el que me da la oportunidad, Él es el que me ayuda a administrar, Él es el que me da la manera para yo gobernar, como decía el texto que leías de la hormiga, no tiene gobernador, no tiene rey, no tiene quien le oriente, pero su propia diligencia le lleva a ser totalmente autónomo
y gobernar, sojuzgar los bienes que Dios le ha puesto a su alrededor y de esa manera lograr el triunfo y lograr la victoria. ¿Por qué? Porque la mano negligente empobrece. La palabra de Dios dice que la mano diligente es la que enriquece. Entonces, si tú eres diligente con los dones que Dios te ha dado, con los talentos que Dios te ha dado y con las oportunidades que Él te ha dado, sí o sí nos podemos sobreponer de la condición en que nazcamos. Sí, amén. Yo creo que eso es lo más importante. Saber que si buscamos primeramente al reino de Dios, yo creo que eso es lo más importante, que si buscamos primeramente al reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura, porque así es el Señor y Él así nos lo ha prometido y Él así lo cumplirá en nuestras vidas. Entonces yo creo que Tati y Andresito tienen ahí algunas preguntas que nos están haciendo en YouTube en este momento y en todas las otras redes sociales. Así es, pastores Juan y Ana, ya están mandando varias preguntas en todas las plataformas digitales donde ustedes pueden escribir ahí y llegan, escribe por ejemplo María Camila Cuervo, escribe: pastores, ¿ustedes qué opinan de que si cambiamos el sistema de nuestra sociedad, o sea, el capitalismo, puede cambiar la desigualdad que existe? Ese es, ahí nos están mandando. ¿Se fue? Ya. Se fue ya. Ahí llegó. Ya, listo. Yo creo que ahí nos está mandando a otro tema, sí. ¿Cierto? Que Este tema, muy primero que lo amplio. estamos estudiando mucho, sí. pero segundo que es que tiene muchos matices. Ahí migraríamos a un tema político, social, económico. Es totalmente cultural, diferente. totalmente diferente y pues sería utilizar todo un programa, sería muy interesante hacerlo. Para concretamente, ¿en qué temática? En lo que está diciendo la que estaba María preguntando, se me Camila. olvidó el nombre, María Camila estaba diciendo que si se cambia el sistema político que tenemos del capitalismo económico. al socialismo, pues habría un cambio. Yo creo que podemos tener un tema y podemos traer incluso, yo puedo invitarles a alguien experto en el tema, porque cada uno tiene que reconocer, la vida nos ha enseñado a nosotros que cada uno tiene un lugar donde Dios le ha puesto. Y para esto hasta incluso existen políticas públicas donde Sí. uno puede tener acceso para mejorar vivienda, economía, estudio, educación, cantidades de cosas. ¿Y por qué no usarlas? ¿Por qué no usar esas ganancias deshonestas que el Señor ha visto que el mundo trabaja? Y el Señor nos ordena a trabajar en el mundo. Nosotros estamos en el mundo. Claro. Y en el mundo quiere decir que vivimos acorde a la ley del mundo. Solamente que no nos sometemos a la ley del mundo, nos sometemos a la ley de Dios. Y esa prima, y de eso ya hemos hablado anteriormente. Pero al fin y al cabo nos toca mediante el negocio, mediante el intercambio, mediante las oportunidades, mediante el vender, comprar. Y hay una serie de principios que nosotros como hijos de Dios no apoyamos, como lo son la deuda, el crédito, y una cantidad de cosas que también Satanás nos quiere meter allí para desviarnos del propósito que es el que el Señor quiere que nos podamos bendecir y podamos apoyar mutuamente. Y miren, parte del principio está en lo que hemos tratado de hacer los lunes a las 9 de la noche. Sí, Hemos generado un hashtag que mi esposa generó, no lo generé yo, lo generó mi esposita, en el que dice: avivamiento apoya avivamiento. Porque ese sentido de comunidad es el que nos puede ayudar a fortalecernos. Somos un cuerpo en Cristo y entre nosotros están las mejores oportunidades. Sí, hay temores. Algunos dicen: no, pero es que entonces las formas de hacer negocio, para eso, todo eso tiene formas, todo eso tiene matices en los que uno puede entablar adecuadamente los negocios y hacer las cosas en el orden de Dios. Pero entre comunidad nos podemos apoyar y sobresalir y sobrellevar los unos las cargas de los otros y de esa manera ver cómo Dios puede levantarnos y subir de un nivel sociocultural, impulsándonos y empujándonos cada vez a progresar. Y yo creo que ese era el ejemplo que es muy bonito al que nos llevó esta pandemia. Una de las cosas positivas es tratar de volver a esa iglesia de la iglesia primitiva. Y eso era lo que tenían ellos. Ellos tenían un sentido de comunidad que hasta vendían todo entre todos para apoyarse unos a otros. Y es lo que hemos tratado de hacer los lunes y es lo que estamos haciendo aquí en casa, porque nosotros tenemos necesidad. A mí me parece un poquito cómico que yo mostré que hicimos un mercado y se lo compramos a una persona de la iglesia y alguien me escribió: en vez de comprar mercado por ustedes, regálenselo a los demás.
Y pues yo le iba a responder pues que yo también como y mis hijas también. Entonces, pues eso Sí, es lo pues que, a claro. lo que me refiero. Las necesidades que nosotros tenemos que suplir, suplámosla entre nosotros. Entonces ahora nosotros la comida, el mercado, carnes, pollo, todo lo que, de lo que también nos alimentamos, ¿qué hacemos? Bendecir a otros y ellos a nosotros también nos bendicen. Y yo creo que eso es muy importante, por eso lo que estábamos hablando de apoyarnos como comunidad. Esa es una de las cosas que podemos hacer con respecto a salir de esa condición de Pero pobreza ojo, y salir de la aquí mentalidad también de pobreza. el cambio está en la mentalidad, porque la ayuda no se puede quedar en una mendicidad. Exactamente. Y a hay eso veces iba. en que nosotros nos quedamos cómodos en la mendicidad. La oportunidad yo la debo tomar para sobreponerme, para levantar a mi familia. Yo les puedo dar un mercado a una familia que está en necesidad, pero más puedo yo ayudarle a esa persona a entender cómo conseguir sus alimentos, principios para saber cómo ellos pueden intercambiar, cómo ellos pueden adquirir, cómo ellos pueden progresar, cómo ellos pueden emprender. Hay una cantidad de maneras y formas que simplemente a veces, por lo que decíamos al principio, la negligencia o de la diligencia me puede ayudar a sobreponerme de Y lo esa, hacemos, no de esa significa que angustia. como iglesia no lo hagamos, lo hacemos, pero más que dar solamente a la necesidad, es impulsar a ese salir de Y esa motivar. condición, motivar a salir de esa condición de la mentalidad. Y yo creo que una de las cosas, y yo creo que la más importante, es la que nuestra pastora hace para todos los viernes y domingos en la tarima a enseñarnos. Ella lo ha hecho Esto no es por un principio, esto es una ley espiritual. y lo ha hecho por 30 años, lo cual me quito el sombrero porque es la parte que más atacan, molestan, es dicen, verdad. pero Y a ella esta siempre, parte, atención, Valentina y todos los que están allí ayudándonos, no borren los comentarios, porque aquí vamos a ver el fruto en aquellos hijos de Dios que pueden creer y progresar, y en aquellos hijos de Dios que deciden la crítica y se van a quedar en la misma condición. No borremos comentarios porque quiero saber que esto llegue al corazón. Es muy importante lo que mi esposa les va a sí, decir. yo la verdad siempre admiro a tu mamá y yo siempre le decía, Tita, ¿tú cómo haces para Sí, pararte todos Sí. los fines de es semana con verdad. esa entereza y enseñarnos a nosotros sobre los diezmos y las ofrendas, cosa que es lo que más critican como la iglesia del Señor? Y ella Sí. nunca ha dicho, no, yo no lo hago por temor, al contrario, yo una vez le dije, no te da temor que hablen de ti, que te digan, ay, esa señora siempre pide la plata. Me dijo, mamita, te voy a enseñar la clave del por qué yo siempre me paro en la tarima a hacerlo. Me dijo, yo no lo hago por mí, yo lo hago porque yo sé que si me paro en la tarima a recoger los diezmos y las ofrendas, estoy liberando a mi iglesia. Y a mí eso fue lo que me Tremendo. conmovió porque ella me dice, yo me paraba ahí siempre para enseñarle a mi iglesia cómo salir de la pobreza, para enseñarle a las ovejitas cómo poder tener la bendición. Y eso es lo que ella siempre nos dice y nos ha enseñado. De hecho, utiliza mucho Malaquías 3:8 cuando pregunta si robará el hombre a Dios y ellos preguntan en qué les ha robado y él dice específicamente en vuestros diezmos y ofrendas. Y dice, malditos son con maldición porque lo han hecho. Pero ahora pruébenme ahora en esto, sino abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y nosotros lo hemos visto en nuestra Amén. casa siempre. Aún cuando de hecho en esta época de pandemia obviamente no recibimos sueldo porque no se puede, pero aún de lo que no recibimos damos, porque impresionantemente, ¿cierto? Hay personas que nos llaman Sobreabundante, sí. y nos dicen, ay, sabemos que pues igual la iglesia está pasando por un momento difícil, les mandamos una ofrenda. Y la ofrenda que nos mandaban era lo que necesitábamos suplir. Y así el Señor nos ha dado en esta pandemia porque nunca hemos dejado de honrarlo a Él con esos Amén. diezmos y esas ofrendas. Porque Y el esa es la principio clave. sigue siendo el mismo. Mi Dios pues suplirá todo lo que Ujú. os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Y a veces lo que nos falta no es lo que nosotros creemos que nos falta. A veces Ujú. lo que nos falta ni siquiera nos damos cuenta, porque la visión del Señor no es corta, la visión del Señor es Amén. amplia, es grande, va más allá de nuestras limitaciones. Y en ese principio que yo quiero que tú puedas entender hoy, la pastora siempre ha sido muy clara, mi mamá siempre ha sido muy clara. Y les ha dicho, nosotros podríamos tener empresas, nosotros podríamos tener diferentes negocios, pero nosotros le dimos y le rendimos nuestra vida directamente y única y exclusivamente al Señor. Y Él es el que ha sido fiel para sostenernos.
Sin embargo, sería más fácil tener un negocio, sería más fácil tener Claro. un propio emprendimiento, sería más fácil tener una empresa propia. Ujú. Eso es más fácil, pero como lo que importa acá no es lo que es más fácil, sino lo que Dios ordena. Sus principios van más allá y por eso insistimos. Diezmos y ofrenda. ¿Te choca? ¿Te afecta? ¿Te golpea? Si te está rascando donde pica, estamos dando en el blanco, porque ahí es donde está tu bendición. Es hora de que pruebes a Dios. Así lo dice Malaquías, pruébenme. ¿No lo crees? Bueno, hazlo sin fe. Pruébalo. Dile, Señor, yo no creo en eso. La verdad me choca, me parece incómodo, me parece que es desastroso. Se llama la ley de la siembra y la cosecha. Si tú siembras mal, recoges mal. Cosechas Si tú mal. siembras bien, recoges bien. Así Y es. es hora de que tú puedas hacerlo aunque sea mediante el reto. ¿Estás en un momento de crisis? Bueno, de lo poco que entre, de lo mucho que entre, de lo mediano que entre, siembra. Primero lo que es del Señor y después todo lo demás. Y cuando tú lo haces, cuando tú tienes ese principio en tu vida, estás diciéndole al Señor, tú eres primero para mí, y naturalmente Él se convierte en lo primero para ti, y naturalmente Él responde poniéndote a ti en primer lugar. ¿Por qué? Porque Él ve el corazón, Él no ve las dádivas, Él no ve la cantidad de monedas que se puedan dar, Él mira el corazón. Él observa, los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder en favor de que tiene corazón recto con Él. Mira que me Amén. emociona que los comentarios que están escribiendo ustedes precisamente es que el Señor les ha bendecido en este tiempo de pandemia y que por dar sus diezmos y sus ofrendas fielmente, el Señor les ha bendecido, y la verdad que me alegra leer estos testimonios que nos están escribiendo, porque es las cosas que el Señor hace. Ver que en medio de toda la crisis que estamos viviendo, nosotros no dejamos de recibir bendición de parte de lo que Dios hace sobre nosotros. Tremendo. Amén. Dice los hermanos Bernal, dice Ana María, yo creo que también debemos creer en la palabra que dijo el pastor Juan el domingo. También bendice, lo parte y lo reparte. Bueno, amén. la Ay, prédica. tremendo. Aquí les tengo Así también es. otro testimonio que llega. Nos escribe Cuéntanos, Alexa Atis. Daza, está conectada en Instagram. Dice, aún en medio de la pandemia hemos diezmado mucho más de lo normal. Ha sido tan grande la bendición de Dios que no nos ha faltado nada y hemos podido bendecir en sobreabundancia a otros como no lo hacíamos ni siquiera cuando no había pandemia, cuando no había todo esto. Amén, así es nuestro No, Dios. a nosotros como hijos de Dios no nos tiene por qué chocar las leyes espirituales. Es más, las debemos amar. ¿Por qué? Porque el Señor nunca va a poner un principio que nos vaya a afectar a nosotros. Nunca Sí, va a así poner un es. principio o una ley que vaya a ir en contra de nuestro beneficio, de nuestro poder levantarnos, de nuestra propia bendición. No, jamás. Los principios del Señor son de bien y no de mal, para darnos un fin y una esperanza. Siempre va a ser para bendecirnos. Lo que pasa es que Satanás siembra en nosotros la discordia, el desánimo, el desaliento, el dudar, el murmurar, y todo eso empieza a traer también su fruto. Si tú te levantas en contra de un principio, el único que se va a ver afectado eres tú. El único que va a perderse de la oportunidad de ser sano si no cree en sanidad es el que está enfermo. El único que no va a poder ser libre de la ruina si no cree en el diezmo y la ofrenda es el que está arruinado. El único que se va a ver afectado en cadenas de opresión y no cree en la liberación, pues es el que está en ese momento de opresión. Es para todo el que cree. La vida en el Señor es por fe, no por vista, es por fe. Es caminando en fe que tú vas a lograr vencer todo lo que está a tu alrededor. Todo obstáculo que Satanás te ponga en tu vida, en fe, en guerra, en valentía, tú lo vas a poder librar uno a uno, tomado de la mano del Señor. Sí, yo creo que Sí, podemos pastores. ser dos clases de personas. Unos que se conforman y viven con eso, con lo que en este momento hay y con lo que dice el mito, nacer pobre y morir pobre, o los que se transforman. Y hace parte de esa enseñanza que nos daba tu papá, de esa metamorfosis que nosotros Sí. debemos vivir, transformarnos, como dice la palabra, de gloria y gloria, por la misma imagen que estamos encontrando en el Señor Jesús. En un Y espejo que eso, vemos a través del Espíritu exacto, de y Dios. eso es lo que Él quiere para nosotros. El Señor es el Rey de Reyes.
Es el Señor Amén. de señores, es el dueño del oro y de la plata, y nosotros somos sus hijos. Yo nunca he visto que mi Noah diga, mami, no me des de comer porque yo sé que tú eres feliz en que yo no coma. No me des ropa porque yo sé que tú Es eres feliz ilógico. porque yo no tenga ropa. Es absurdo. Mis hijas nunca me van a decir eso, al Absurdo, sí. contrario, van a decir, mami, tengo hambre, mami, Claro. me quedó Yo pequeño quiero. el zapato. Porque somos Además, papás. uno normalmente le tiene que decir a los hijos, oiga, aprenda a decir por favor. Agradezca. Agradezca que le pongo el pan. Desagradecido. ¿Qué cree que yo? Eso. Pastores Pero Mariana, sí, miren que es que está aquí, así. sí, claro. Y miren que aquí llegan varias preguntas y hay unas preguntas que se han generado frecuentes y ha generado un poco de confusión y por eso se las pregunto, porque muchos se están preguntando, claro, entonces es el evangelio de la prosperidad, cuando pues todos sabemos que no es así, pero digamos a esas personas, ¿qué se les puede decir? Porque también preguntan, bueno, si yo sé que no es verdad lo que están diciendo, pero ¿cómo uno como cristiano puede debatir ese asunto de que si Mira, es el evangelio de la prosperidad? Hay un principio en el corazón que se llama codicia. Y normalmente aquellos que les choca hablar, normalmente aquellos que les molesta hablar acerca de los diezmos y las ofrendas, les está chocando directamente con un principio en su corazón, que es la codicia. Mira a su alrededor, no solamente con ese principio, con la generosidad. ¿Son Sí. generosos? ¿Saben dar? ¿Han ayudado a la persona que tienen al lado? No, pero es fácil levantarse, criticar y señalar. ¿Por qué? Porque el principio está en la codicia. ¿No le pasó a Judas? Judas se levantaba todo el rato y le decía, pero ¿por qué ese perfume lo vas a derramar? ¿Pero Sí. por qué esto? ¿Pero por qué no darle a los pobres? Y el Señor, al punto que le tuvo que decir, hombre, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Y eso nos da a nosotros un principio. Es la mentalidad. La pobreza siempre va a estar a nuestro alrededor. Nuestro corazón debe ser generoso con aquellos que están necesitados. Pero más generoso sería no solamente darle al mercado, sino enseñarle a tener los recursos Claro. y sacarlo de esa condición para que pueda Amén. ver en Dios la prosperidad. Pero el que es codicioso, ¡ey, un momentico! Sí, No, evangelio de la eso no se prosperidad. debe hacer así. ¿No crees en la prosperidad? ¡Ay, qué pesar por ese corazón mendigo que tienes! Y qué pesar por ese corazón tacaño que tienes para la gente que está a tu alrededor. Pero yo te digo hoy, la visión del reino yo la abrazo, la Amén. amo, la recibo, la creo. Y por eso Dios me bendice cada vez más. Porque no está la bendición en tu bolsillo. Mi bendición no viene de tu bolsillo, lo ha dicho la pastora, y me aferro a Amén. las palabras. Mi bendición no viene de tu bolsillo, porque aun cuando tú siembras, aunque tú no lo sepas, yo he renunciado a mi sueldo, a mi salario. ¿Por qué? Porque yo no soy un asalariado. Yo Amén. trabajo para el Rey de Reyes y me ha sido tan suficiente que aunque yo Amén. renuncio a mi sueldo, Él me ha bendecido más que antes de la pandemia. Así es. ¿Puedes Amén. creerlo? Te lo estoy contando Así como un es. testimonio personal. Así que si Amén. te chocaba, pues más bien mira tu corazón, revisa tu corazón y el Espíritu de Dios, ayúdame a ser transformado, que la codicia no sea la que me mueva. Quiero en esa misma duda y en esa dureza, porque aquel que está con codicia dice, oiga, ¿y cómo puedo trabajar con esto? Claro. Hay un principio para eso y es empezar a creer. No, antepon a todos esos preconceptos el hecho de retar a Dios. Dios mismo te lo está diciendo. ¿Ese es tu problema? Le pasó con el joven rico que llegó con él. El joven rico llegó con una cantidad de cosas y dijo, hecho todo. Y entonces le dijo el Señor Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Sí. Ya se Ahí metió ya con no un pudo. tema muy tenaz, ya no pudo. ¿Por qué? ¿Porque era rico? No. Porque el problema era su corazón. Que su corazón estaba en las riquezas. Su corazón estaba allí y el tesoro de su corazón eran las riquezas. Y si ese es tu tesoro, ahí es donde puede estar tu piedra de tropiezo y tu caída, tu propia ruina. Y yo creo que es allí donde tú puedes hacer un alto y decir, bueno, voy a retar a Dios. Hazlo. Amén. Voy a probar a Dios. Señor, no creía en este principio de diezmos ofrenda y me choca porque así se están lucrando toda esa mano de pastores. Pero bueno, aún con ese dolor, aquí pongo mi ofrenda. Amén. A ver si A Dios ver qué no te pasa. bendice a ti. Exacto. Y abre las puertas de los cielos hacia ti. Y derrama Amén. bendición hasta que sobre Hacia y nosotros. hasta que Amén. abunde, porque ese es el Dios grande el que tenemos. Así es. Entonces yo creo que ese es el principio más importante, el diezmo y la ofrenda y la mentalidad. Pero yo creo que hay aquí- algo más a lo que podemos migrar. Sí, que es la tercera parte. Ya que tocamos. sí, bueno, Ya dale. dale. No, no, sí. ¿Sí? La tercera parte. Porque tocamos la primera parte es cómo el mundo y la sociedad ve la pobreza. La Sí. segunda parte es el paradigma de mentalidad que nosotros Sí. tenemos y nos aferramos a cómo el mundo nos quiere estigmatizar. Pero la tercera parte es la más importante y es, listo, ya sabiendo cómo Dios
ve ese principio en mí de que yo puedo progresar, ¿quién es aquel que en realidad es pobre? ¿Quién es el que en realidad es pobre para el Señor? ¿A quiénes el Señor llama pobres según la mentalidad del reino de los cielos? Y me encanta y me quiero quedar con este versículo de Mateo 5, del 1 al 3, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo veo dos clases de pobres, los que son en verdad verdaderamente pobres, y a estos sí los podemos llamar pobres de verdad, de solemnidad, y mejor dicho, me genera dolor del corazón, porque es el dolor es la razón por la cual Jesús vino al mundo y murió por ellos. Amén. Y es aquellos que están perdidos. Al que no tiene a Jesús en su corazón, al que no puede reconocer a Jesús en su corazón, ese es verdaderamente pobre, porque la riqueza no es materializada mediante la economía como el mundo la quiere ver. La verdadera riqueza es la plenitud que el reino de los cielos ofrece. Y esa plenitud está en salud, está en vida, está en salvación, está en abundancia, está en liberación. Son una cantidad de factores que reúnen la plenitud de una persona. El factor socioeconómico no es lo que te define a ti como pobre. Para el Señor, ese pobre es aquel que está lejos de Dios, y a él Dios se acercó mostrándole la vida, mostrándole la eternidad, mostrándole la participación o la invitación a participar de un banquete deleitoso que él tiene para él y mostrándole la eternidad que tiene. Pero en este texto también está mostrando quién es aquel que es pobre, y aquel que es pobre, que tiene hambre de él, que tiene sed de él, ese será saciado, y para él el reino de los cielos. Eso muestra en esa condición, yo sí quiero ser pobre. Yo quiero seguir siendo pobre. Todos. Yo quiero mantenerme pobre. ¿Por qué? Porque necesito de Dios todos los días. Y en la medida en que yo reconozca esa necesidad de Él, en esa medida Él me va a suplir. Y aquí esa es la pobreza que debemos anhelar, la pobreza espiritual todos los días, en donde tú te levantes y reconozcas que necesitas al Señor, que necesitas ser lleno y saciado de su presencia, porque a esos pobres de espíritu son los que son bienaventurados, son los que son bendecidos. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de Dios. Yo quiero esa pobreza de espíritu para ser siempre llena y saciada del reino de Dios. Esa es la necesidad. La palabra hambre está escrito en griego en un presente continuo. Y entonces cuando el Señor dice, vengan a mí los que están hambrientos y sedientos, es alguien que constantemente tiene hambre, constantemente necesita pan, constantemente necesita agua, y esa agua el Espíritu de Dios nos la viene a saciar. Según el Señor Jesús, cuando habló allí con la samaritana, le dijo, tú vienes por agua y esta agua te va a suplir 1 o 2 horas, pero yo tengo un agua que de tu interior correrá para ríos de agua viva. Y está hablando del Espíritu Santo que tú y yo podemos recibir. Esa es la verdadera pobreza que yo quiero tener en mi corazón, porque si yo soy pobre en mi corazón, en mi espíritu, en esa pobreza Dios me va a saciar, me va a dar como herencia el reino de los cielos para mí. Y esa es la mentalidad que yo quiero que hoy acuñemos y abracemos en la presencia del Señor. El saber que delante de Él somos que humildes. Y una persona humilde no es lo mismo que una persona arrogante. Una persona arrogante es aquel que alardea de sus riquezas. Una persona humilde es aquel que reconoce sus riquezas. Yo puedo ser rico y no por eso dejar de ser humilde. Es que la mentalidad que nosotros tenemos, ligamos la humildad con la pobreza. Y no, yo he visto gente que es pobre, que económicamente no tiene recursos, que es de bajos recursos, y no por eso es humilde, pueden ser arrogantes. Como también conozco gente multimillonaria que es supremamente humilde, porque la humildad está en reconocer que lo que tengo no es de mí, ni es mío. Es de Dios que me lo dio. Es saber que es la misericordia del Señor que me ha llevado a ser lo que soy, lo que tengo, la familia que tengo, la salud que tengo, la gente que me rodea. ¿Por qué? Por lo que decían ahorita, por la prédica del domingo, porque somos bendición para los demás y porque esa bendición que recibimos no es nuestra, sino de Dios. Entonces, con eso el mito queda desvirtuado,
porque ya llegamos a la conclusión más importante. El que nace pobre no muere pobre, al contrario, puedes hoy cambiar tu mentalidad y saber que somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y del Dador del oro y de la plata, que es para tu vida, y por eso el hashtag Soy Bendición, para declarar esas promesas que Amén. Dios tiene para nosotros. También saber que en el principio del diezmo y de la ofrenda nosotros vamos a encontrar esa bendición para nuestras vidas. Y la única pobreza que debemos anhelar es esa pobreza de espíritu, que es Amén. la que nos dará el reino de los cielos. Yo quiero que Amén. renunciemos entonces a esa mentalidad de esclavitud, a esa mentalidad de ruina, la echemos fuera de nuestra Amén. vida, empecemos a actuar creyendo a los principios y a las leyes espirituales que el Señor nos da, como lo son los diezmos y las ofrendas, y podamos pedirle, Espíritu de Dios, ayúdanos a sobresalir, a sobreponernos. Danos una oportunidad para romper con este corazón que tal vez es codicioso, avaro, que es oportunista, y ayúdanos a poner la visión enfocada en el reino de los cielos, en tu Amén. palabra, en tus escrituras, que tú seas el centro de nuestro corazón, y conforme a eso, hazme pobre y solemne de espíritu, pero Amén. ayúdame que en esa pobreza espiritual me encuentre contigo y aún vengan las riquezas abundantes que tú tienes para mi vida. Amén. ¿Cuánto lo quieren Amén. declarar? Amén. Amén. Bueno, pues vamos a orar, Padre. Yo presento a cada uno de los que están aquí conectados con nosotros. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tu gloria sea derramada en cada uno, en cada hijo, en cada hija, Señor, que en este momento está pasando crisis, Señor. Por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están en dolor, por aquellos que están pasando un momento de tormento, Espíritu de Dios, tu mano poderosa sea obrando en misericordia, en acompañamiento, en saber que de esa situación difícil tú los quieres sobreponer, Señor. Amén, sí, Señor. Mostrándote tú como ejemplo, Señor, que te humillaste y buscando esa forma de hombre, fuiste hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros, por amor por nosotros, Señor, para liberarnos de la esclavitud, para liberarnos de la opresión, para liberarnos de la ruina, para liberarnos de la maldición a la que estábamos siendo hijos y a la que estábamos siendo atados con cadenas de esclavitud. Y ayúdanos, Amén. Señor, a encontrar en ti vida eterna, a encontrar en ti riqueza, abundancia, prosperidad, salud, bendición, abundancia, pero sobre todo, Señor, que nos podamos encontrar contigo. Amén. Que lo Amén. más importante en nuestras vidas seas tú, y con ello Amén. venga el reino y su justicia, Señor, para que Amén. se establezca en nuestro corazón. Esa Amén. es nuestra oración, Amén. Padre. Y En el Señor, nombre de presentamos Jesús. a cada uno que dice, hoy yo me uno a probarte, Señor. Amén. Creo a esa palabra que están diciendo los pastores y te pruebo, Señor, en los diezmos y las ofrendas, Señor. Amén. En el Y nombre de declaro que Jesús, los que Señor. lo hagan, Señor, tú abras las ventanas de los Amén. En el cielos y les nombre de des en Jesús, Señor. sobreabundancia, Señor. Que Abre las venga para ventanas de los ellos cielos, esa Señor. Amén. En el nombre de multiplicación, Jesús, Señor, Señor. y abras esas ventanas de los cielos en su favor, Señor, en Amén. el En el nombre de nombre de Jesús. Jesús. Y a Amén. cada uno que es fiel con sus diezmos y ofrendas, que nunca falte el Amén. alimento en su casa, Señor. Amén. Que nunca falte ninguna de sus necesidades, Señor, sino que tú suplas cada necesidad de cada uno de Amén. En nuestros el nombre hermanos, de Señor. Jesús. Les bendecimos con lo mejor del cielo, a cada ovejita de Amén. avivamiento, a cada persona que se conecta con nosotros, cada uno que es amado de nuestro corazón y el tuyo, Señor. Les bendecimos con lo mejor del cielo y de la tierra, Amén. Señor. A cada ovejita que también ha empezado a emprender, Señor, abre, Señor, ventanas para ellos, Señor, en donde ellos Amén. puedan ver tu mano prosperándoles, Señor, en el nombre Amén. de En el Jesús. nombre de Amén Jesús, Señor. y Amén. amén. Y Amén. 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 En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Tremendo. Yo creo que con esto quiero hacer un anuncio. Los lunes a las 9 de la noche estamos Así es. promoviendo emprendimiento, empresas, y no está quedando en vivo, no lo vamos a dejar en vivo, nos los han presionado para que dejemos esos lives que estamos haciendo, los dejemos allí colgados 24 horas, no. Los estamos haciendo en vivo solamente para aquellos que se conecten, y ahí estamos interactuando con todos los que Se tengan perdieron preguntas el y de todo. lunes porque estuvo buenísimo. Sí, es Hablamos del verdad. Ay, nacimiento sí. de Jet, porque aparte de Espectacular. promover las empresas, es poder compartir con ustedes cosas de casa, experiencias, testimonios. Entonces, es un tiempo para compartir juntos y promover esas empresas de ayuda. Allí los esperamos lunes
9 de la noche Por en el live Instagram. por Instagram, solamente por Instagram. Ujú. Aprovecho y cierro Así eso es. y les puedo decir que con esto sí estamos apoyando, sí estamos buscando Amén. que avivamiento apoya avivamiento. En comunidad nos fortalecemos, unidos en el espíritu podemos crecer, podemos mostrar la realidad de que el Espíritu de Dios se manifieste en medio nuestro, en ese amor que podemos darnos el uno por los otros, o los unos por los otros. Amén. Y con eso podemos decir entonces que este mito ha quedado Desvirtuado. Desvirtuado. Nos vemos el lunes 9 de la noche. Vamos a hablar un poquito del nombre de nuestros hijitos, porque Noah, Moshel y Jedediah, así Y que no se lo Jedediah. pierdan. Nos vemos el lunes a las 9 de la noche. Bueno, repetición de Sin Mitómanos, sábado, 3 de la tarde. Y no olviden, acá en Sin Mitómanos nos estaremos viendo por Facebook, por YouTube, por Instagram y por todas nuestras ahora por redes de Avivados. avivamiento y ahora por Por Avivados. Avivados, No así solamente online, sino también por la 1280. Aquí estaremos conectadísimos con ustedes, 1280 AM. Bienvenidos a esta nueva temporada, nuevamente local acá, a los que nos están escuchando. Este es un día de prueba, pero ya estamos al aire con Así ustedes es. allí en AM. Y bueno, con eso podemos Hay cerrar varios. esta tarde de alegría, ¿no? ¿Hay varios qué? Sí. No, que hay varios comentarios, perdón, que hay muchos comentarios de la gente diciendo que así es, que es tremendo porque es una herramienta espiritual, como ustedes lo hablaron, que muchísimas gracias, les mandan saludos, les mandan besos, por supuesto, a ustedes, a sus hijos. Aquí está Daniel Opera saludando y reportando sintonía, también acá a través de Facebook están todos reportando sintonía y te están diciendo que gracias por recordar esas herramientas espirituales porque ayudan, son de ayuda para ellos y también para otros de salir de esa condición. Tatis. Por aquí les Los saludan y amamos. hay muchos testimonios, pastores, que también llegan. Yo digo, es impresionante, si pudiéramos compartir muchos de ellos. Acá nos quedamos y brevemente les digo que Nisi Rafa dice, el diezmo y la ofrenda, dio una frase que se me hizo esta curiosa, el diezmo y la ofrenda son medicina para el bolsillo. Yo lo he experimentado, hay que creerle a Dios. Dice ella, también los saluda Andrés Vargas. Y eso que no hemos hablado de los votos. Ajá. Aquellos que decían, ¿pero qué? ¿Creen en la teología de la prosperidad? No es que creamos en la No es eso. teología de la prosperidad. No nos sesguen a una doctrina ni a una teología porque somos Así es. totalmente creyentes de lo que la palabra del Señor dice. Exactamente. Y nosotros lo que hacemos es cumplir con lo que el Señor Jesús nos enseña en su palabra. Y si Amén. yo lo creo, lo recibo y soy bendecido. Amén. Pues así como Amén. decía Tati, hay muchos testimonios, entonces vamos a dejarlos con estos testimonios que nos han enviado de lo que el Señor ha hecho por creer a sus promesas. Por ahora, Podemos decir que esto fue Sin Mitómanos. Dios los bendiga. Y en este tiempo de pandemia sí que hemos visto la fidelidad de Dios. O sea, si antes, ahí sí como dice la palabra de Dios, si de oídas se había oído, ahora sí nuestros ojos lo ven. Nuestros ojos pueden ver al Señor, ese proveedor. Todo O el sea, Jehová proveedor lo hemos visto en este tiempo de pandemia de una manera sobrenatural. Cuando empezó la pandemia, como nosotros le vendíamos a los restaurantes, y los restaurantes cerraron, realmente muchísimos tuvieron que entregar los locales y pues no había otra cosa más sino creerle al Señor que nos iba a sostener. Esa palabra con lo cual empezamos esa pandemia, que fue que nuestro peor tiempo se iba a convertir en el mejor, pues así ha sido. El Señor ha sido bueno, nos ha bendecido con dinero que ha llegado de otros países, con mercados de manera sobrenatural, con provisión sobrenatural, incluso digamos que uno piensa que los recibos, que un recibo llegó en ceros. El Señor ha sido realmente maravilloso. Y en este momento me viene a la mente acordarme cuando nuestra pastora todos los viernes y los domingos nos habla de las ofrendas y de los diezmos, que hay una parte de las escrituras que dice que no sabemos qué ofrenda va a hacer memoria delante de Dios para qué tiempo, y yo creo que ha sido para este tiempo que hemos visto que han hecho memoria delante del Señor todos los diezmos y las ofrendas, porque de verdad ha sido un cerco de protección y una cobertura en las finanzas. Hemos visto nuestra alacena llena, hemos visto la bendición del Señor en este tiempo. Claro, como decía mi esposita, venimos de bendición en bendición y viendo el poder del Señor en nuestra vida en muchísimas cosas. Claro, incluso, digamos,
en este tiempo que a nadie se le ocurriría decir, bueno, voy a sacar dinero de mi bolsillo para regalar un celular. El Señor le regaló un nuevo celular a mi esposito de parte de unos amigos que el Señor puso en el corazón de ellos regalárselo como una herramienta de trabajo. Y ahorita también, digamos, mi esposito pudo reconciliarse con la hermana después de 5 años que no se hablaban. Entonces este tiempo de verdad que ha sido prácticamente el mejor. Sin mitómanos. Yo estoy segura que los 3 reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda. Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré. Es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos.